¿Cómo se entendía la higiene en la época victoriana? En la Inglaterra victoriana, la higiene no se entendía como la entendemos hoy. No era una cuestión de bacterias, ni de prevención médica, ni de salud pública en el sentido moderno. Era sobre todo una cuestión moral. Estar limpio no significaba necesariamente estar libre de suciedad microscópica. Significaba presentar un aspecto adecuado, respetable y aceptable para los demás. Durante gran parte del siglo XIX, muchas personas podían considerarse limpias aunque apenas se bañaran con agua. La limpieza se asociaba más a la ropa, al olor perceptible y a la apariencia externa que al cuerpo en sí. El baño completo no era una rutina diaria. Para muchas familias no era ni siquiera semanal. En algunos casos podía espaciarse durante semanas o meses, especialmente en invierno. Esto no se percibía como un abandono, era lo normal. El agua limpia no era fácil de conseguir. En muchas ciudades, el agua provenía de pozos contaminados o de ríos que también recibían desechos. Lavarse con agua fría en una casa sin calefacción adecuada era incómodo y, según se creía, potencialmente peligroso. Existía una idea muy extendida. El agua podía debilitar el cuerpo. Se pensaba que abrir los poros con baños frecuentes hacía a las personas más vulnerables a enfermedades. Por ese motivo, muchas recomendaciones médicas aconsejaban moderación en el uso del agua. En lugar de baños completos, se practicaba la limpieza por partes. Lavarse la cara, las manos y a veces el cuello era habitual. Estas eran las zonas visibles, las que entraban en contacto con los demás. El resto del cuerpo quedaba cubierto por capas de ropa durante la mayor parte del día. La ropa cumplía una función higiénica importante. Se creía que absorbía la suciedad y el sudor, protegiendo el cuerpo. Cambiar de ropa interior era considerado, en muchos casos, una forma de limpieza suficiente. Por este motivo, la colada tenía un papel central en la higiene cotidiana. Lavar la ropa era más importante que lavar el cuerpo. El olor corporal se gestionaba de otras maneras. Se usaban perfumes, aguas aromáticas y polvos, no para eliminar la causa, sino para neutralizar el efecto. Oler aceptablemente era más importante que estar realmente limpio según nuestros estándares actuales. Las viviendas no solían tener espacios dedicados al baño. El aseo se realizaba en habitaciones comunes, usando recipientes portátiles, jarras, palanganas y cubos. El acto de lavarse no era privado como ahora. Era funcional, rápido y muchas veces compartido. En este contexto, la higiene formaba parte de una red compleja de costumbres, creencias médicas y limitaciones materiales. No se trataba de ignorancia simple, se trataba de vivir con los conocimientos y recursos disponibles. En los siguientes bloques vamos a analizar con más detalle cómo se bañaba la gente realmente, qué papel jugaba el agua en las ciudades, cómo se gestionaban los desechos y por qué muchas prácticas que hoy nos parecen insalubres eran consideradas normales e incluso recomendables. El baño victoriano. Frecuencia, métodos y problemas reales. Cuando se habla del baño en la época victoriana, es importante abandonar de inmediato la idea moderna de una rutina diaria. Para la mayoría de la población, bañarse por completo era una actividad excepcional, no cotidiana. El baño completo requería tiempo, agua, espacio y combustible para calentarla. Nada de eso estaba siempre disponible. En muchas casas, especialmente en zonas urbanas, no existía una bañera fija. El baño se realizaba utilizando recipientes portátiles, una tina de metal, una palangana grande o, en el mejor de los casos, una bañera que se guardaba cuando no se usaba. Preparar un baño implicaba una cadena de acciones. Había que conseguir agua, transportarla, calentarla y luego vaciarla. Todo este proceso podía ocupar buena parte del día. Por este motivo, el baño completo se reservaba para ocasiones concretas, a veces una vez al mes, a veces en momentos específicos del año,
a veces solo cuando era estrictamente necesario. Durante el invierno, la frecuencia disminuía aún más. El frío hacía que bañarse resultara especialmente incómodo. La agua caliente se enfriaba rápido. El aire de la habitación no estaba climatizado. Secarse completamente era difícil, y se creía que los cambios bruscos de temperatura podían provocar enfermedades. Estas creencias no eran marginales, estaban respaldadas por médicos, manuales de salud y publicaciones de la época. Muchos textos médicos advertían contra los baños frecuentes. Se afirmaba que podían debilitar el cuerpo, alterar el equilibrio interno y dejar a la persona expuesta a infecciones. La idea dominante no era eliminar la suciedad, sino no perturbar el organismo. Por este motivo se promovían alternativas al baño completo. La más común era el lavado parcial. Lavarse por partes era una práctica ampliamente aceptada. Cara, manos y en algunos casos brazos y cuello. Estas zonas eran visibles y socialmente relevantes. Mantenerlas limpias cumplía una función social más que sanitaria. El resto del cuerpo permanecía cubierto por ropa la mayor parte del tiempo. Este sistema tenía una lógica interna. Si el cuerpo no estaba expuesto, no era prioritario limpiarlo con la misma frecuencia. La ropa actuaba como una barrera entre el cuerpo y el entorno. Además, se creía que la ropa interior absorbía el sudor y la suciedad. Por eso cambiarla era considerado un acto higiénico fundamental. En muchas casas el esfuerzo se centraba en lavar la ropa, no el cuerpo. La colada era una tarea pesada, frecuente y esencial. Se realizaba con agua caliente, jabón y, en algunos casos, productos abrasivos. Era un proceso agotador, pero socialmente valorado. Una persona con ropa limpia podía considerarse respetable incluso si su cuerpo no se bañaba con frecuencia. El baño, además, no era un acto privado como lo entendemos hoy. En hogares con poco espacio, lavarse podía hacerse en una habitación común, a veces con otras personas presentes. La noción de intimidad corporal era diferente. El cuerpo no se ocultaba por pudor moderno, sino por conveniencia y costumbre. El acto de lavarse era funcional, rápido, sin rituales prolongados. No se concebía como un momento de relajación, sino como una tarea más. Los productos utilizados para el aseo también eran distintos. Los jabones podían ser ásperos, con olores fuertes y formulaciones irregulares. No existía la variedad ni la suavidad actual. Algunas personas evitaban el jabón con frecuencia por miedo a que irritara la piel o eliminara una supuesta capa protectora natural. La piel se entendía como una barrera delicada que no debía alterarse en exceso. Estas prácticas, vistas desde hoy, pueden parecer insalubres, pero dentro del contexto victoriano eran coherentes con el conocimiento disponible y con las condiciones materiales. La higiene no se medía por la eliminación de microorganismos invisibles, sino por la ausencia de suciedad visible, de olores ofensivos y de signos externos de descuido. En el siguiente bloque vamos a centrarnos en un elemento clave de todo este sistema, la agua. ¿De dónde venía? ¿Por qué se desconfiaba de ella? Y cómo el acceso al agua condicionó profundamente la forma en que las personas se limpiaban o evitaban limpiarse en Inglaterra victoriana. El agua en las ciudades victorianas. Escasez, contaminación y desconfianza. Para entender la higiene en la Inglaterra victoriana, hay que detenerse en algo básico. El agua no era un recurso neutro ni fiable. Era un elemento problemático. A veces escaso, a menudo sospechoso, y en muchos casos, directamente peligroso. En las grandes ciudades, el suministro de agua no estaba centralizado de forma segura durante gran parte del siglo XIX. Las viviendas no contaban con grifos interiores. El agua se obtenía de fuentes públicas, bombas manuales, pozos privados o directamente de ríos. Cada una de estas opciones tenía inconvenientes. Los pozos, especialmente en zonas urbanas densas, solían estar contaminados, no por una causa visible, sino por filtraciones constantes de desechos humanos y animales. Las letrinas, los pozos negros y los vertidos domésticos se encontraban muy cerca de las fuentes de agua. La relación entre esta contaminación y la enfermedad no estaba clara para la mayoría de la población ni para muchos médicos. Se sabía que el agua podía sentar mal,
pero no se entendía por qué. Los ríos, por su parte, cumplían una doble función contradictoria. Eran fuente de agua y al mismo tiempo receptores de residuos. En ciudades como Londres, el río Támesis recibía desechos industriales, restos animales y excrementos humanos. Aún así, muchas personas seguían utilizando esa agua para lavar ropa, limpiar utensilios e incluso para el aseo personal. No existía una alternativa clara. El transporte del agua también era un factor limitante. Conseguirla implicaba cargar cubos, recorrer distancias y realizar un esfuerzo físico considerable. Esto hacía que el agua se utilizara con moderación. Cada litro tenía un coste en tiempo y energía. Por este motivo, el uso del agua estaba jerarquizado. Se priorizaba para cocinar, beber y lavar ropa. El aseo personal quedaba en un segundo plano. Bañarse significaba gastar una cantidad considerable de agua que luego debía desecharse. No había sistemas de drenaje adecuados en muchas viviendas. Vaciar una bañera implicaba transportar de nuevo el agua sucia al exterior. Este proceso no era sencillo ni rápido. La desconfianza hacia el agua no se limitaba a su origen. También existía miedo a su efecto sobre el cuerpo. Muchos manuales de salud advertían que el agua fría podía provocar resfriados, fiebres y otros trastornos. Se creía que el contacto frecuente con el agua debilitaba la piel y abría la puerta a enfermedades. El concepto de poros abiertos estaba muy presente en la mentalidad médica de la época. Se pensaba que el cuerpo debía mantenerse protegido de cambios bruscos de temperatura y de la humedad excesiva. El agua, especialmente en climas fríos y húmedos, se percibía como un riesgo. Por este motivo se recomendaban baños rápidos, parciales y preferentemente con agua templada. Aún así, muchos médicos insistían en la moderación. Lavarse demasiado era visto como una forma de exceso. Esta visión afectaba especialmente a las clases trabajadoras que vivían en entornos más insalubres y tenían menos recursos para controlar las condiciones del baño. En barrios densamente poblados, varias familias podían compartir una misma fuente de agua. La higiene individual dependía del acceso colectivo. Las epidemias, como el cólera, agravaron esta relación ambigua con el agua. Cuando surgían brotes de enfermedad, el agua era sospechosa, pero no se sabía exactamente cómo intervenir. Durante mucho tiempo, se atribuyó la causa de estas enfermedades a los malos olores, conocidos como miasmas. El agua sucia no era peligrosa por contener microorganismos, sino por desprender vapores considerados nocivos. Esta teoría influyó profundamente en las políticas urbanas y en las prácticas domésticas. Se intentaba eliminar el olor, no necesariamente la contaminación. Así, en muchos casos, se prefería evitar el agua visible y maloliente, pero no se comprendía que incluso el agua clara podía ser peligrosa. Esta falta de comprensión científica no era una negligencia individual, sino una limitación del conocimiento disponible. En este contexto, la higiene se adaptaba a lo que se sabía, a lo que se podía y a lo que se temía. En el siguiente bloque, vamos a observar cómo esta relación problemática con el agua afectaba a algo aún más visible: las calles y los desechos urbanos. ¿Cómo se gestionaban? ¿Dónde iban a parar? ¿Y por qué la suciedad exterior formaba parte del paisaje cotidiano de las ciudades victorianas? Calles, desechos y limpieza urbana en la Inglaterra victoriana. Para comprender cómo se vivía la higiene en la Inglaterra victoriana, no basta con mirar dentro de las casas. Hay que salir a la calle. Y lo que se encontraba allí formaba parte inseparable de la experiencia cotidiana. Las calles no eran espacios limpios ni ordenados según los estándares actuales. Eran zonas de tránsito, de trabajo y de acumulación de residuos. En muchas ciudades, los desechos domésticos se arrojaban directamente al exterior. Restos de comida, aguas sucias, cenizas y residuos humanos terminaban en la calle o en canales abiertos.
Las letrinas, cuando existían, solían estar conectadas a pozos negros. Estos pozos se llenaban con el tiempo y debían vaciarse manualmente. El proceso no era frecuente ni sistemático. Cuando los pozos se desbordaban, el contenido se filtraba al suelo o acababa en las vías públicas. A esto se sumaban los residuos de los animales. Las ciudades victorianas dependían en gran medida de caballos para el transporte. Cada día, miles de animales recorrían las calles dejando excrementos de forma constante. Estos residuos no se retiraban de inmediato. La acumulación era visible y persistente. En días secos, el estiércol se secaba y se convertía en polvo. En días lluviosos, se mezclaba con el barro y formaba una capa espesa y resbaladiza. Caminar por la ciudad implicaba atravesar esta mezcla de materiales orgánicos. El olor era parte del entorno. No se percibía como una anomalía, sino como una condición normal de la vida urbana. El olfato se adaptaba. La tolerancia era mayor, y la suciedad visible no siempre se asociaba directamente con enfermedad. La limpieza urbana no estaba organizada como un servicio regular durante buena parte del siglo XIX. En algunos barrios existían recogidas ocasionales de residuos, pero eran irregulares y desiguales. Las zonas más ricas recibían más atención. Las zonas pobres quedaban prácticamente abandonadas. En los barrios obreros, la acumulación de basura podía durar semanas. Los residuos se amontonaban en esquinas, patios comunes o calles estrechas. Los niños jugaban cerca de ellos. Los animales los removían. Esta convivencia constante con los desechos moldeaba la percepción de la higiene. Si todo el entorno era sucio, la limpieza individual tenía un alcance limitado. Lavarse las manos o cambiarse de ropa no alteraba el paisaje general. Por este motivo, muchas personas centraban sus esfuerzos en lo que podían controlar: su apariencia personal inmediata, la ropa visible, el cabello, el rostro. El resto quedaba condicionado por el entorno. Las autoridades municipales comenzaron a intervenir de forma más sistemática a medida que las ciudades crecían. Se introdujeron barridos de calles, sistemas rudimentarios de alcantarillado y normas básicas de eliminación de residuos. Sin embargo, estos cambios fueron lentos y desiguales. El alcantarillado, cuando existía, no siempre estaba conectado a un sistema de tratamiento. A menudo los residuos se trasladaban simplemente a otro punto de la ciudad o directamente a los ríos. La suciedad no desaparecía, se desplazaba. Esta realidad reforzaba la idea de que la higiene no dependía solo de hábitos personales, sino de estructuras sociales y urbanas más amplias. Las personas no vivían en espacios aislados, vivían inmersas en un entorno que condicionaba constantemente su salud y sus costumbres. En este contexto, las recomendaciones médicas y morales sobre la limpieza tenían un alcance limitado. Se podía aconsejar moderación, decoro y orden, pero la infraestructura no siempre acompañaba. La suciedad exterior era, en muchos sentidos, inevitable. En el siguiente bloque vamos a volver al interior de las casas para analizar un aspecto clave que completaba este sistema: los olores. Cómo se interpretaban, cómo se combatían y por qué eliminar el olor era, durante mucho tiempo, más importante que eliminar la causa. Olores, perfumes y la lucha cotidiana contra el ambiente doméstico. El problema del olor no se limitaba a la suciedad visible o a los desechos urbanos. Dentro de las viviendas, los olores formaban parte del día a día de una manera constante y difícil de controlar. Las casas victorianas, especialmente las de las clases trabajadoras, solían estar mal ventiladas. Las ventanas se abrían con moderación, sobre todo en invierno por miedo al frío y a las corrientes de aire, consideradas peligrosas para la salud. El aire circulaba poco. En muchas viviendas, varias personas compartían espacios reducidos. Cocinar, dormir, lavar y realizar otras actividades cotidianas ocurrían en las mismas habitaciones. Cada acción contribuía al ambiente general del hogar. El humo de las chimeneas, los olores de la comida, la humedad y los residuos orgánicos se mezclaban en un mismo espacio cerrado.
La noción de aire limpio no estaba asociada a la ausencia de partículas microscópicas, sino a la ausencia de olores fuertes o desagradables. Por este motivo, se recurría a soluciones prácticas y accesibles. Se quemaban sustancias aromáticas, se colocaban bolsitas con hierbas secas en cajones y armarios. Se usaban vinagres, alcoholes perfumados y esencias florales. Estos métodos no eliminaban la causa del olor, pero alteraban la percepción. El control del olor era, en muchos sentidos, una forma de gestión emocional del entorno. Permitía hacer la convivencia más tolerable en espacios que no estaban diseñados para la comodidad moderna. En este contexto, el perfume no era un lujo superficial, era una herramienta doméstica. La higiene como marcador social. La percepción del olor también funcionaba como un marcador de clase. Las clases altas podían permitirse perfumes más refinados, ropa lavada con mayor frecuencia y espacios más amplios. Esto no implicaba necesariamente mejores condiciones sanitarias, pero sí una apariencia más controlada. Oler bien era una forma de distinción. En los entornos burgueses, el olor corporal era algo que debía gestionarse cuidadosamente, no solo por salud, sino por reputación. Un olor inadecuado podía interpretarse como descuido moral o falta de autocontrol. En contraste, en los barrios obreros, el olor era una realidad compartida. No se percibía como una falla individual, sino como una condición del entorno. Esto no significa que no existiera preocupación por la higiene, sino que las prioridades eran diferentes. Cuando el agua era limitado, cuando el entorno estaba saturado de residuos y cuando la vivienda ofrecía pocas posibilidades de aislamiento, la higiene adoptaba formas adaptativas. La limpieza se centraba en lo visible, lo inmediato y lo socialmente relevante. El cuerpo como frontera. En Inglaterra victoriana, el cuerpo se entendía como una frontera entre el individuo y el mundo exterior. Mantener esa frontera intacta era una preocupación constante. La piel no se concebía como algo que debía limpiarse en profundidad de manera frecuente. Se veía como una barrera natural que protegía el interior del cuerpo. Alterarla en exceso, mediante baños frecuentes o productos agresivos, se consideraba arriesgado. Por este motivo, muchas personas evitaban el agua directa sobre grandes superficies del cuerpo. Preferían métodos indirectos, fricciones con paños, cambios de ropa, polvos absorbentes. El objetivo no era eliminar toda la suciedad, sino mantener el equilibrio. Esta idea de equilibrio corporal estaba muy extendida en la medicina de la época. Se creía que el cuerpo funcionaba mejor cuando no se le sometía a cambios bruscos. La higiene, por tanto, debía ser moderada. Rutinas repetitivas y normalización. Estas prácticas se repetían día tras día hasta convertirse en rutina, y lo que se repite deja de cuestionarse. La convivencia constante con olores, residuos y limitaciones materiales generó una normalización profunda. Las personas no vivían en un estado de alarma permanente, vivían adaptadas. El cuerpo se acostumbraba, el olfato se ajustaba, las expectativas se redefinían. Lo que hoy nos parecería inaceptable, entonces era simplemente parte del paisaje cotidiano. Y precisamente por eso, estas condiciones no impedían el desarrollo de una vida social, laboral y familiar complejas. La higiene victoriana no puede entenderse como una ausencia de cuidado, sino como una forma distinta de gestionar el cuerpo y el entorno. Transición lenta hacia nuevas ideas. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, estas concepciones comenzaron a transformarse lentamente. No de manera abrupta, sino por acumulación de pequeñas observaciones, reformas parciales y cambios urbanos. La mejora gradual del suministro de agua, la expansión del alcantarillado y los primeros avances en microbiología empezaron a modificar la relación con la limpieza. Sin embargo, durante mucho tiempo, las nuevas ideas convivieron con las antiguas. Las personas no cambiaban sus hábitos de un día para otro. La higiene seguía siendo en gran medida una cuestión de apariencia, olor y moderación. El cambio fue progresivo. Una jornada típica de higiene en una casa victoriana. La higiene cotidiana en la Inglaterra victoriana no se organizaba como una rutina explícita. No existía una lista de pasos ni un horario fijo dedicado al cuidado personal. La limpieza estaba integrada en el desarrollo normal del día. Comenzaba por la mañana.
casi siempre sin agua caliente. Al despertar, la primera acción relacionada con la higiene no era lavarse el cuerpo, sino vestirse. La ropa marcaba el inicio del día. Ponerse prendas limpias o relativamente limpias era una forma de presentarse ante el mundo de manera adecuada. Antes de salir de casa, muchas personas realizaban un lavado parcial. Se utilizaba una palangana con agua fría o ligeramente templada. El agua había sido recogida previamente y se usaba con moderación. Lavarse la cara era habitual, también las manos, en algunos casos el cuello. Estas eran las partes visibles, las que quedaban expuestas durante la jornada. El lavado era rápido, sin jabón en muchos casos, a veces solo agua, a veces un paño húmedo. El objetivo no era una limpieza profunda, sino refrescar el aspecto y eliminar la suciedad visible del día anterior. El cabello rara vez se lavaba por la mañana. Lavarlo requería tiempo, agua y secado. En su lugar, se peinaba cuidadosamente. El cepillado era una práctica común. Se creía que ayudaba a distribuir los aceites naturales del cuero cabelludo y a mantener el pelo en buen estado. En las casas donde había niños, este proceso se repetía de forma similar. Los niños eran lavados por partes. Se prestaba atención a la cara y a las manos, especialmente antes de salir o de acudir a la escuela o al trabajo. El resto del cuerpo permanecía cubierto. Durante la mañana, la higiene se mezclaba con otras tareas domésticas: cocinar, limpiar superficies, ventilar brevemente las habitaciones si el clima lo permitía. Abrir ventanas era una decisión calculada. Se hacía durante unos minutos. El aire fresco se consideraba beneficioso, pero las corrientes prolongadas eran evitadas. La idea era renovar el aire sin enfriar la casa. A medida que avanzaba el día, el cuerpo acumulaba sudor, polvo y olores del entorno. Esto no se percibía necesariamente como un problema inmediato. El sudor era normal. Mientras no produjera un olor fuerte, no requería intervención. En muchos casos se utilizaban polvos absorbentes. Se aplicaban en axilas, pies o pliegues del cuerpo. Estos polvos ayudaban a mantener la piel seca y a controlar el olor. Los perfumes ligeros también podían usarse durante el día, no como adorno, sino como corrector. Al regresar a casa por la tarde, algunas personas repetían el lavado parcial. De nuevo, cara y manos, especialmente antes de la comida principal. La comida era un momento social importante. Presentarse con un aspecto limpio era una forma de respeto hacia los demás miembros del hogar. El lavado previo a la cena era breve y funcional. En las casas donde se trabajaba con suciedad, fábricas, talleres, calles, el lavado de manos era más insistente. A veces se utilizaba jabón, aunque este podía ser áspero y resecar la piel. Lavarse los grasos era menos frecuente, pero podía hacerse si la suciedad era evidente. El baño completo no formaba parte de la jornada diaria. No se esperaba que ocurriera al final del día. Cuando se producía era un evento aparte, planificado y poco frecuente. Por la noche, antes de dormir, la higiene se reducía al mínimo. Cambiarse de ropa, retirar las prendas del día y ponerse ropa de dormir. La ropa interior se cambiaba con mayor frecuencia que el resto del vestuario. Se consideraba un elemento clave de la limpieza personal. El cuerpo, una vez cubierto, dejaba de ser una preocupación activa. Dormir no implicaba un ritual de aseo. El descanso era prioritario. El cuerpo debía conservar calor y estabilidad. El agua por la noche se evitaba. Así transcurría un día normal, sin grandes actos de limpieza, sin sensación de abandono, con una lógica interna basada en la moderación, la apariencia y la adaptación al entorno. La higiene no era una actividad aislada, era una serie de pequeños gestos repartidos a lo largo del día, integrados en la vida cotidiana. En el siguiente tramo del relato, esta jornada puede dividirse aún más. Puede observarse cómo variaba según el género, la edad o la clase social, o cómo se alteraba en días de trabajo duro, enfermedad o mal tiempo. La rutina nunca era idéntica, pero el patrón general se repetía. La jornada de higiene de un trabajador industrial victoriano. La jornada de un trabajador industrial comenzaba mucho antes de que la luz natural llenara las calles. En muchas casas obreras, el día empezaba en penumbra,
con el sonido del movimiento temprano y el frío aún presente en el interior de la vivienda. La higiene, en este contexto, no era un acto separado del resto de la rutina. Era una preparación mínima para enfrentarse a una jornada larga y físicamente exigente. Al levantarse, el trabajador no se dirigía a un espacio específico para asearse. No existía un cuarto de baño como tal. El lavado se realizaba allí donde hubiera espacio disponible. Una palangana con agua fría esperaba desde la noche anterior, o se llenaba rápidamente por la mañana. El agua no se calentaba salvo en casos excepcionales. El primer gesto era lavarse la cara. El agua fría ayudaba a despejarse. También se lavaban las manos, no tanto por higiene profunda, sino para retirar restos visibles de la noche y presentar un aspecto aceptable antes de salir. El lavado era breve, no había tiempo ni recursos para prolongarlo. El cuello podía limpiarse si quedaba expuesto bajo la ropa de trabajo. El resto del cuerpo permanecía cubierto. La ropa era un elemento central. El trabajador se vestía con prendas que ya habían sido usadas en jornadas anteriores. No se esperaba que estuvieran limpias según estándares actuales. Se esperaba que fueran funcionales. La suciedad acumulada formaba parte del trabajo. Antes de salir, el cabello se peinaba rápidamente. No se lavaba. El peinado ayudaba a controlar el aspecto y a evitar que el pelo interfiriera durante el trabajo. El olor corporal no era una preocupación inmediata al inicio del día. El sudor vendría después. Durante la jornada laboral, el cuerpo se exponía constantemente a polvo, humo, grasa, residuos industriales y esfuerzo físico. El sudor era abundante. La ropa absorbía gran parte de esa humedad. No existían pausas dedicadas a la higiene personal. Lavarse durante el trabajo no era habitual. Las manos podían limpiarse de forma superficial antes de comer, a veces solo sacudiéndolas o pasándolas por un paño. El entorno industrial no favorecía la limpieza. El olor del trabajo se impregnaba en la piel y en la ropa. Carbón, metal, aceite, vapor. Estos olores no se interpretaban como algo que debía eliminarse de inmediato. Eran el olor del oficio. Al finalizar la jornada, el regreso a casa no implicaba necesariamente un baño. El cansancio era el factor dominante. Al llegar, muchos trabajadores repetían el lavado parcial. Cara y manos de nuevo. A veces los antebrazos, si estaban visiblemente sucios. Este lavado tenía una función social. Permitía sentarse a la mesa, compartir el espacio doméstico y separarse, al menos simbólicamente, del trabajo. El agua seguía siendo fría o templada. El jabón se usaba con moderación. La piel, después de horas de esfuerzo, estaba sensible. El baño completo, cuando se producía, se reservaba para momentos específicos. Podía hacerse una vez a la semana, en fin de semana, o coincidiendo con el lavado general de ropa. Ese baño no era parte de la jornada laboral, era un evento doméstico aparte. La ropa de trabajo se dejaba a un lado, no siempre se lavaba de inmediato. A veces se aireaba, a veces se reutilizaba el día siguiente. La gestión de la suciedad era gradual, no inmediata. Por la noche, antes de dormir, el trabajador se cambiaba de ropa. Este acto marcaba el cierre del día. El cuerpo, cubierto de nuevo, quedaba fuera de la atención consciente. Dormir con el cuerpo cansado y aún impregnado del día era normal. La higiene del trabajador industrial no buscaba eliminar todas las huellas del trabajo, buscaba hacerlo tolerable, socialmente aceptable, compatible con la convivencia familiar. La limpieza profunda no era una expectativa diaria, era una excepción. Este patrón se repetía día tras día, y como ocurre con toda rutina prolongada, se volvía invisible para quien la vivía. La suciedad no se experimentaba como abandono, se experimentaba como consecuencia inevitable del trabajo. En el siguiente tramo del relato, esta misma jornada puede observarse desde otro punto de vista, la de quienes convivían con ese trabajador, especialmente las mujeres que gestionaban la ropa, el agua y los espacios domésticos. La jornada de higiene de un trabajador industrial victoriano.
La jornada de un trabajador industrial comenzaba mucho antes de que la luz natural llenara las calles. En muchas casas obreras, el día empezaba en penumbra, con el sonido del movimiento temprano y el frío aún presente en el interior de la vivienda. La higiene, en este contexto, no era un acto separado del resto de la rutina. Era una preparación mínima para enfrentarse a una jornada larga y físicamente exigente. Al levantarse, el trabajador no se dirigía a un espacio específico para asearse. No existía un cuarto de baño como tal. El lavado se realizaba allí donde hubiera espacio disponible. Una palangana con agua fría esperaba desde la noche anterior, o se llenaba rápidamente por la mañana. El agua no se calentaba salvo en casos excepcionales. El primer gesto era lavarse la cara. El agua fría ayudaba a despejarse. También se lavaban las manos, no tanto por higiene profunda, sino para retirar restos visibles de la noche y presentar un aspecto aceptable antes de salir. El lavado era breve, no había tiempo ni recursos para prolongarlo. El cuello podía limpiarse si quedaba expuesto bajo la ropa de trabajo. El resto del cuerpo permanecía cubierto. La ropa era un elemento central. El trabajador se vestía con prendas que ya habían sido usadas en jornadas anteriores. No se esperaba que estuvieran limpias según estándares actuales. Se esperaba que fueran funcionales. La suciedad acumulada formaba parte del trabajo. Antes de salir, el cabello se peinaba rápidamente. No se lavaba. El peinado ayudaba a controlar el aspecto y a evitar que el pelo interfiriera durante el trabajo. El olor corporal no era una preocupación inmediata al inicio del día. El sudor vendría después. Durante la jornada laboral, el cuerpo se exponía constantemente a polvo, humo, grasa, residuos industriales y esfuerzo físico. El sudor era abundante. La ropa absorbía gran parte de esa humedad. No existían pausas dedicadas a la higiene personal. Lavarse durante el trabajo no era habitual. Las manos podían limpiarse de forma superficial antes de comer, a veces solo sacudiéndolas o pasándolas por un paño. El entorno industrial no favorecía la limpieza. El olor del trabajo se impregnaba en la piel y en la ropa. Carbón, metal, aceite, vapor. Estos olores no se interpretaban como algo que debía eliminarse de inmediato. Eran el olor del oficio. Al finalizar la jornada, el regreso a casa no implicaba necesariamente un baño. El cansancio era el factor dominante. Al llegar, muchos trabajadores repetían el lavado parcial. Cara y manos de nuevo. A veces los antebrazos, si estaban visiblemente sucios. Este lavado tenía una función social. Permitía sentarse a la mesa, compartir el espacio doméstico y separarse, al menos simbólicamente, del trabajo. El agua seguía siendo fría o templada. El jabón se usaba con moderación. La piel, después de horas de esfuerzo, estaba sensible. El baño completo, cuando se producía, se reservaba para momentos específicos. Podía hacerse una vez a la semana, en fin de semana, o coincidiendo con el lavado general de ropa. Ese baño no era parte de la jornada laboral, era un evento doméstico aparte. La ropa de trabajo se dejaba a un lado, no siempre se lavaba de inmediato. A veces se aireaba, a veces se reutilizaba el día siguiente. La gestión de la suciedad era gradual, no inmediata. Por la noche, antes de dormir, el trabajador se cambiaba de ropa. Este acto marcaba el cierre del día. El cuerpo, cubierto de nuevo, quedaba fuera de la atención consciente. Dormir con el cuerpo cansado y aún impregnado del día era normal. La higiene del trabajador industrial no buscaba eliminar todas las huellas del trabajo, buscaba hacerlo tolerable, socialmente aceptable, compatible con la convivencia familiar. La limpieza profunda no era una expectativa diaria, era una excepción. Este patrón se repetía día tras día, y como ocurre con toda rutina prolongada, se volvía invisible para quien la vivía. La suciedad no se experimentaba como abandono, se experimentaba como consecuencia inevitable del trabajo. En el siguiente tramo del relato, esta misma jornada puede observarse desde otro punto de vista, la de quienes convivían con ese trabajador,
especialmente las mujeres que gestionaban la ropa, el agua y los espacios domésticos.